Bueno, arrancamos. Me presento, buenos días, ¿cómo están todos? Mi nombre es Alan Oces, estoy como médico laboral acá en el Centro de Medicina Laboral de Prevenir en Moreno. Y bueno, algunos ya me reconocen de la charla anterior, de que hablé sobre vida saludable. Hoy vamos a tocar un tema bastante parecido, eh, que se involucra, tienen en cuenta muchos temas que vimos antes, que es sobre riesgo cardiovascular. Así que los conceptos que vieron antes ya los tienen presentes porque son los principales que evitan los factores de riesgo que vamos a hablar hoy. Así que bueno, se relaciona bastante con la charla anterior. Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento me pueden interrumpir, no hay problema. Y si no, al final de la charla voy a dejar el tiempo para que debatamos o hablamos sobre lo que tengan dudas. Así que bueno, vamos a empezar definiendo qué es el riesgo cardiovascular global. Y yo puse acá la definición, que es la probabilidad de que una persona sufra un episodio de una enfermedad cardiovascular, principalmente infarto del miocardio o un ACV, accidente cerebrovascular, durante un periodo de tiempo, que casi siempre es durante 10 años. Es el periodo de tiempo que se agarra. Bien, bueno, acá les dejé un gráfico de las principales causas de mortalidad en nuestro país. Y como verán, ahí está en un recuadro rojo, abarca las enfermedades cardiovasculares, que son las que estamos hablando hoy, las que les nombré, que son la principal causa de muerte en nuestro país, con un 40,2% por encima de el resto de enfermedades no transmisibles, que es el 27,9%, y después le siguen las causas tumorales, el cáncer, que es 25,8%. Pero bueno, como ven, hay una amplia diferencia en cuanto al rango de porcentaje de causas de muerte en nuestro país. Es por eso que es muy importante que nosotros tengamos presente, más que nada, cuáles son las enfermedades, cuáles son los factores de riesgo que promueven el desarrollo de estas enfermedades, tanto para la prevención de uno mismo, la familia, o como para concientizar a las otras personas, porque es básicamente lo que está atacando hoy en día, en esta época, a nuestro país y al mundo en general. A medida que se va desarrollando el país a nivel económico y social, van predominando más este tipo de enfermedades. En los años anteriores, las enfermedades que más predominaban como causa de muerte eran las infecciosas. Pero bueno, eso con las medidas de higiene, de salud del país que va mejorando, va disminuyendo, va cayendo y van predominando este tipo de causas de muerte, que son las no transmisibles y dependen pura y exclusivamente de los hábitos que tienen personalmente una persona. Bien. Bueno, ¿por qué queremos saberlo? Como les expliqué antes, les dije que es la primera causa de muerte en nuestro país y saber los factores de riesgo cardiovascular nos sirve para determinar qué intervenciones se pueden indicar para que este riesgo baje. O sea, es importante para saber cómo podemos actuar y evitar que se desarrollen este tipo de enfermedades. El 80% de los infartos y de los ACV prematuros son prevenibles, o sea, podemos actuar para evitar que eso pase. Más adelante van a ver que los divido en factores de riesgo no modificables y modificables, pero los que más impacto tienen son los que sí se pueden modificar, son los que sí podemos actuar. Bien, ¿qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición que un individuo tiene para que aumente las posibilidades de sufrir una enfermedad. O sea, es lo que uno está expuesto, a lo que se expone a lo largo de la vida para que se termine desencadenando la enfermedad. No es necesariamente la causa de la enfermedad, sino que contribuye junto a otros factores de riesgo para que sería como un combo de posibilidades para que en algún momento haya muchas más probabilidades de que se desarrolle la enfermedad. Bien, acá les quería decir nombrar un ejemplo para que tengan en cuenta que es la diabetes, por ejemplo, un factor de riesgo que desarrolla, por ejemplo, infartos o ACV. Y la diabetes en sí también se puede considerar una enfermedad y al mismo tiempo un factor de riesgo. O sea, no es que es la causa del desarrollo del infarto una persona que es diabética, el hecho de tener diabetes,
sino que contribuye junto a otros factores, como puede ser, por ejemplo, el tabaquismo o tener antecedentes familiares, el que haga mucho más probable el desarrollo de la enfermedad en sí. Por eso se considera factor de riesgo en este caso. Bien, bueno, acá, como ven en la diapositiva, les nombro cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, los más importantes, y los dividí en dos columnas, los que no son posibles de modificar, como haber tenido una enfermedad previa, una enfermedad vascular previa. Bueno, el sexo masculino, los hombres están en desventaja en este sentido, son más propensos a desarrollar este tipo de enfermedades. La edad es muy importante, principalmente después de los 45 años en los hombres y después de los 55 años en las mujeres, y los antecedentes familiares de este tipo de enfermedades. Los factores que son posibles de modificar son la diabetes, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el colesterol alto, la obesidad, el sedentarismo, la alimentación poco saludable y el estrés. Bien, bueno, vamos a empezar hablando cada uno de ellos y empezamos con los no modificables. Bueno, la edad, como le dice acá, es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares como ACV, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia, principalmente por el tema de que hay más tiempo de que una persona está expuesta a los factores de riesgo. O sea, no representa sí o sí una persona anciana solo por la edad que está predispuesta, sino que está más expuesta a lo largo de la vida a los factores de riesgo, como puede ser la presión alta, el colesterol, y eso es lo que termina contribuyendo a que sea un factor de riesgo la edad en sí misma. Bien, otro factor no modificable, como les dije antes, es el género, o sea, el sexo masculino es un factor de riesgo, y esto es principalmente porque las mujeres tienen los estrógenos, que es la principal hormona presente en las mujeres, que tienen un factor protector sobre el desarrollo de factores de riesgo, como el nivel de colesterol alto, la presión arterial y la resistencia a la insulina, que es la implicada en el desarrollo de la diabetes, que justamente los estrógenos lo que hacen es bajar todos estos niveles, el de colesterol, el de la presión y el desarrollo de la diabetes, mientras estén presentes. Por eso, una mujer cuando después de que entra en menopausia, en la menopausia los estrógenos caen y ahí con el tiempo se va como equilibrando al mismo riesgo que los hombres, pero bueno, tiene una ventaja de 10 años para el desarrollo de estas enfermedades. Por eso hasta los 50, 55 tienen muchas menos chances y hay más casos de hombres que sufren de un infarto o una ACV, y más o menos a los 70 años se termina como igualando el riesgo, e incluso después de 70 años hasta tienen más chances las mujeres. Pero bueno, tienen una ventaja de unos cuantos años por el tema de los estrógenos. Bien, después, obviamente, antecedentes personales, de haber tenido una enfermedad previa, un infarto previo, un ACV previo, angina inestable, como les puse ahí, es un preinfarto o arritmias. Eso nos habla del tipo de antecedentes que tiene una persona o de que ya a lo que está predispuesto. También suma antecedentes familiares. Como les puse acá, si bien las enfermedades no tienen un origen genético, o sea, la causa no es genética para este tipo de enfermedades, sino como les dije antes, depende mucho de los hábitos que tenga uno. Sí, están implicados en algunas personas, en un bajo porcentaje, causas genéticas del desarrollo de los factores de riesgo, como por ejemplo el colesterol alto. Hay muchas personas que ya desde chicos tienen colesterol alto y eso es por un tema genético, no por un tema de la dieta o por falta de ejercicio, sino que es un tema genético que, bueno, desarrolla el colesterol. Pero no es una cosa genética la enfermedad en sí misma. Bueno, bien, hasta ahí están los no modificables y ahora voy a hablar de los que sí se pueden modificar, que esto es lo más importante y a los que más deberíamos hacer hincapié y prestar atención. Y bueno, el primero que es el modificable es la diabetes.
ya que la diabetes contribuye de 2 a 3 veces más riesgos en desarrollar enfermedades que las personas que no tienen diabetes. Aproximadamente un 8% de la población adulta es diabética, es un porcentaje altísimo, que esto fue creciendo en los últimos años. Y un 34% no es diabética, pero tiene la glucemia alterada. O sea, no está la glucemia en valor normal. Se lo llama también como estado de prediabetes y que muy probablemente se estima que con los años, a los 5 o 10 años, el gran porcentaje desarrolla diabetes como enfermedad. Así que ese es un gran factor de riesgo que contribuye. Acá les dejé el valor normal, muchos lo deben tener presente, más que nada el que es diabético, porque está familiarizado con el tema. El valor normal de glucemia que todos debemos tener va de 70 a 110 y a partir de 126 se considera que está en rango de diabetes. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle cómo se diagnostica, obviamente una sola medición no dice nada, sino que tienen que ser 2 mediciones, más de 126, pero bueno, ya ahí estaría el valor alterado. Las principales formas de abordar este factor de riesgo es primero detectarlo con un análisis de sangre, se mide la glucemia, lo puede medir el médico en un control de salud, principalmente cuando se le nombra, el paciente nombra que tiene antecedentes de diabetes en la familia, o bueno, ya a determinada edad se empieza a pedir como método de screening la glucemia de por sí. Y una vez que está diagnosticada la diabetes, el tratamiento consiste en los 3 pilares fundamentales son la buena alimentación, o sea, la alimentación específica para el que es diabético, actividad física regular, y bueno, eso en un primer momento es el abordaje y después siempre de alguna u otra forma termina la medicación, que el principal medicamento con el cual se arranca es la metformina, el que muchos deben conocer. Muy bien, otro factor de riesgo modificable es la hipertensión arterial. Es un factor de riesgo que aumenta de forma gradual la aparición de cardiopatía coronaria, es lo mismo que sin infarto, bueno, ACV, e insuficiencia cardíaca. Este va muy de la mano con la edad, ya que inherentemente con la edad se desarrolla hipertensión arterial por un tema de envejecimiento y calcificación de las arterias. Entonces va muy de la mano con la edad y la hipertensión se define por valores superiores de presión sistólica, que es la presión alta, 140, y de presión diastólica, que es la presión baja, mayor a 90. O sea, 14,9 de forma mantenida. Ahí hablamos de hipertensión. Bueno, ¿cuál es el objetivo que se debe buscar? Es de 120/80 para abajo, son los valores normales de presión que una persona debería tener. Si bien una persona se puede llegar a medir y puede dar un poco alto, una sola medición no dice nada, porque de hecho en el ejercicio se eleva la presión arterial, sino que más bien se busca en todas las situaciones para detectar que esté mantenido el valor normal alto por encima de esto. Las principales medidas para abordar este factor de riesgo son el control periódico de la presión arterial, chequeos médicos, disminuir la ingesta de sal en la dieta, esto es importante, y más cuando una vez que se diagnostica la hipertensión, es importante limitar el consumo de sodio, tanto la sal que le agrega uno, por ejemplo, se puede evitar poner el salero en la mesa, dejarlo a un costado, o en vez de ponerle sal a las comidas, uno puede usar otro tipo de condimentos, hacerlo de otra forma, la comida, cocinarlo a la plancha, agregarle especies aromáticas, cosa de evitar agregarle sal y ser dependientes de la sal. Eso por un lado, y por el otro lado, evitar los alimentos que contienen mucha cantidad de sodio, como son los fiambres, embutidos, los caldos, las sopas. Esos son los principales que tienen mucha cantidad de sodio y lo que más se termina aportando al fin y al cabo en la dieta. Esas son las medidas y después, bueno, obviamente la persona que es diagnosticada con hipertensión tiene que tomar una medicación antihipertensiva desde el momento que se diagnostica y bueno, pueden ser desde vasodilatadores, como el típico que se conoce, el enalapril, después se pueden dar diuréticos, betabloqueantes, etcétera. Hay un montón de medicamentos para la presión. Bien, otro factor de riesgo importante, muy importante,
que este sí es exclusivo, que se puede evitar por completo, es el tabaquismo. Como dice acá, aumenta 2 o 3 veces el riesgo. También es como que todo va sumando un poco más. Entonces, nada, no solamente es un factor, sino que una persona puede llegar a tener muchos factores. Entonces, bueno, va sumando 2 o 3 veces multiplicados por la cantidad de factores de riesgo. Y eso hace la diferencia abismal. Bien, en el caso del tabaquismo, además de generar enfermedades cardiovasculares, que es lo que estamos viendo hoy, también es responsable de otras enfermedades, respiratorias y de muchos tipos de cánceres. Bien, lo bueno de esto es que gracias a las políticas de salud pública que se tomaron en los últimos años, la prevalencia, o sea, la cantidad de gente que es tabaquista, disminuyó muchísimo en estos años, hasta un 24% en la actualidad, que, bueno, en los años 80, por ejemplo, eran un 45% de los adultos fumaban, casi la mitad de las personas fumaban, y hoy en día se bajó muchísimo, un cuarto. Pero de todas formas, sigue siendo un factor de riesgo muy importante que influye muchísimo en la cantidad de muertes totales por este tipo de enfermedades. Bien, como les puse acá, es importante tener en cuenta que se afecta tanto a los que fuman, a los fumadores que son activos, como a las personas del entorno que se consideran fumadores pasivos. O sea, un fumador pasivo también tiene que tener en cuenta que tiene este riesgo para el desarrollo de enfermedades. La recomendación actual es que se deje de fumar por completo. Y acá quiero que tengan presente que para dejar de fumar existen personas encargadas o profesionales que se dedican a la cesación tabáquica. O sea, hay muchísima ayuda hoy en día para la persona que está predispuesta. Lo que se necesita para arrancar es la motivación. Si una persona está motivada a dejar de fumar, hoy en día se puede, hay mucha ayuda y se puede dejar de fumar. Pero bueno, si no está la motivación, no se puede hacer mucho. Para dejar de fumar, bueno, además de todas las intervenciones, consejería que se puede hacer, existe el tratamiento de reemplazo nicotínico, que reemplaza el efecto de la nicotina que tiene el cigarrillo con chicles, parches, sprays nasales, y también existe tratamiento farmacológico. Pero bueno, hay muchas formas de abordarlo. Otro factor importante a tener en cuenta es el colesterol alto. Los niveles de colesterol son importantes en la formación de las placas de ateroma, que es el mecanismo por el cual se obstruyen las arterias y es lo que al fin y al cabo termina generando el episodio de infarto y ACV. Entonces, los niveles mantenidos de colesterol alto en sangre contribuyen a la formación de estas placas en las arterias principales y bueno, es importante tener en cuenta que es un factor de riesgo muy presente en la población. El 43% tiene colesterol por encima de los niveles que se recomiendan hoy en día. Esto se genera, bueno, antes les nombré que había causas genéticas, pero no es el principal mecanismo, sino que lo principal se debe a la ingesta de comida hipercalórica, o sea, a la mala alimentación, a la comida chatarra, como puede ser hidratos de carbono simples, o sea, gaseosas, dulces, golosinas, y bueno, grasas saturadas, como puede ser todo lo que es frito, la grasa en sí misma de las carnes, etcétera. Un nivel deseable de colesterol, acá les dejo el valor para que lo tengan presente, tiene que estar por debajo de 200 del colesterol total. Es el valor que tiene que estar, lo normal sería debajo de 200. También hay otras formas de medir el colesterol, seguramente ustedes los conocen o les debe sonar, como el LDL, que es el colesterol malo, se lo llama colesterol malo, que este es un valor que tiene que estar por debajo de 130, o sea, entre más bajo lo tengamos al LDL mejor. Y también tenemos el HDL, que es el colesterol bueno. Este valor, entre más alto lo tengamos, mejor. El HDL tiene que estar por encima de 45. Bien, este factor de riesgo se controla principalmente con medidas higiénico-dietéticas, que son las que nombramos antes, ejercicio y buena alimentación. Y después, si no se puede controlar con eso, también existe medicación para poder controlarlo, que son las estatinas, como la rosuvastatina, torvastatina, son los que se suelen dar para
para el colesterol alto. Bien, otro factor de riesgo modificable es la obesidad y el sobrepeso, que a diferencia del tabaquismo, el tabaquismo con los años fue bajando el porcentaje de personas que tienen ese factor de riesgo, en cambio la obesidad, al contrario, fue subiendo, al punto de que el 34% de la población adulta hoy en día es obesa. El 34% y el 33% tiene sobrepeso, solamente el 33% restante está en rango normal. O sea, esto es muy importante, está muy presente en la población y la obesidad en sí mismo no impacta fuertemente en el desarrollo de las enfermedades, pero sí es la puerta de entrada al desarrollo de todos los factores de riesgo que estamos nombrando, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, bueno, triglicéridos, que son los lípidos. Entonces, una persona obesa automáticamente desarrolla todo el combo del resto de factores, que los otros factores sí contribuyen de forma activa en el desarrollo del infarto y el ACV. Bien, ¿de qué forma se puede saber si una persona es obesa o tiene sobrepeso? Bueno, se calcula con el índice de masa corporal, que es el peso en kilos dividido la altura en metros al cuadrado. De ahí sale un número, ese número, el valor normal que todos deberíamos tener para estar en peso normal es de 18,5 o 25. Si está entre 25 y 30 es sobrepeso y más de 30 se considera ya obesidad. Esto se calcula siempre en los controles, es bastante frecuente que los pesen, los midan para calcular el índice de masa corporal. Y otro parámetro que también es muy importante porque se correlaciona mucho con el desarrollo de estas enfermedades es principalmente la grasa abdominal. O sea, una persona puede ser pesada, tener peso elevado por diferentes factores, pero el que más se relaciona es la grasa que se acumula en el abdomen, y esto se mide con el perímetro de cintura. También se puede llegar a medir un valor mayor a 102 centímetros en el hombre o de 88 centímetros en la mujer, se asocia con aumento del riesgo. Muy bien. Muy de la mano con el desarrollo de la obesidad está la dieta poco saludable, tener una mala alimentación. Entonces, nada, es muy fácil caer en una mala alimentación hoy en día debido a que está disponible al alcance de cualquier persona el hecho de conseguir comida ya cocinada, hecha, barata, que no tiene muchos nutrientes, como puede ser la comida rápida, la comida que está ya precocinada. Entonces, es lo que más aporta en muchas personas hoy en día. Incluso también es lo más barato y lo que más fácil se consigue. Entonces, es muy fácil caer en este tipo de factor de riesgo, tener una mala alimentación. Como puse acá, es el factor de riesgo que más prevalente en la población, o sea, el que menos cumplimos todos. Además de la alimentación, el alcohol en sí también está implicado, no tanto como el tabaquismo, pero sí influye un poco en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El alcohol en consumo excesivo, pero en consumo moderado incluso es hasta un factor protector. Siempre en consumo moderado, que es hasta dos medidas en el hombre y una medida en la mujer. Bueno, ¿cuáles son? Acá les dejé como un resumen de cuáles serían lo que hay que tener en cuenta, los patrones saludables de una alimentación. Más saludable es tener una ingesta calórica más baja, o sea, comer menos cantidad de comida en sí, no comida muy pesada, con muchas grasas, etcétera. Consumir más frutas y verduras. Si se consumen grasas, que sean grasas saludables, que son las que provienen de los frutos secos y el aceite de oliva, que son las grasas insaturadas. También fuentes magras de proteína, como pescados, cereales integrales, carne también, está bueno comerlo, siempre sin grasa, tiene que ser completamente magra. Disminuir la ingesta de sal, como dijimos antes, y limitar los alimentos procesados, poco saludables y azúcares simples. Bien, no se demostró que haya un beneficio el hecho de consumir complejos suplementos vitamínicos o minerales. O sea, más que suplementar ese tipo de aportes, el principal es tener una buena alimentación. Bueno, acá les dejé un breve esquema
de lo mismo. Nada, priorizar el consumo de frutas y verduras en todas las variedades, de todos los colores, que tienen que ser las frutas. Aceites, si se usan, se prefiere que sea el aceite de oliva antes que el aceite de girasol. Muy bien, tomar agua, como habíamos nombrado en la charla anterior, lo ideal serían 8 vasos de agua al día o lo que equivale a 2 litros. Evitar lo que son las bebidas como gaseosas, azucaradas, jugos, eso hay que evitarlo. Muy bien, después, si se consumen cereales o trigo, que sea todo integral, es lo ideal. Arroz integral, pasta integral, pan integral, es lo principal. Y después, en cuanto al aporte proteico, tienen que ser, bueno, huevos, está demostrado que aportan nutrientes, un montón de nutrientes, pescados, como dijimos, carne también se puede comer, obviamente no todos los días, no es que voy a comer carne todos los días, pero sí es importante que esté presente en la dieta. Buenísimo. Otro factor de riesgo que es muy importante tener en cuenta es la falta de actividad física, el sedentarismo. Y esto también es muy fácil caer en el sedentarismo por el tema de la falta de tiempo o las actividades que uno tiene, que está todo el tiempo, lo deja hacia un costado o como que trata de esquivarlo, pero es importante dedicar un tiempo para hacer ejercicio, actividad física, ya que presenta un riesgo, o sea, aumenta la probabilidad de morir en un 20 o un 30%, a diferencia de las personas que sí son activas físicamente. ¿Cuál es la recomendación actual o con cómo se debe empezar a hacer actividad física? Lo ideal es que sean 120 minutos semanales de actividad física moderada. Esto puede dividirse en 30 minutos 5 veces por semana, lo ideal sería todos los días, o 1 hora 3 veces por semana. Ahí se arranca y después, entre más uno pueda meter más tiempo, mejor. Bien, además de esto, actividad física aeróbica, también se pueden sumar 2 sesiones que sumen 70 minutos de fortalecimiento muscular o actividad física un poquito más intensa. Bien, además de esto, también caminar, pasear, realizar actividades diarias que impliquen algún tipo de movimiento, desplazamiento, eso contribuye a romper el sedentarismo. Ya se considera un tipo de actividad física leve a moderada, el hecho de no estar sentado, ir, caminar, pararse, desplazarse, ya es parte de la actividad física. Pero bueno, lo ideal también sería dedicar un tiempo específico del día a hacer actividad física. Bueno, hasta ahí nombré todos los factores de riesgo. Nada, espero que los hayan entendido bien, los tengan presentes. Y ahora lo que les voy a hablar un poco es sobre este tema, que es si se puede medir el riesgo cardiovascular. La respuesta es sí, se puede calcular la probabilidad de una persona de que sufra un infarto o una ACV o este tipo de enfermedades en los próximos 10 años. Para eso se diseñaron un montón de calculadoras, se las llaman. La principal que se usa en nuestro país, o la aprobada por el Ministerio de Salud, es la de la OMS, que después les voy a hablar qué factores tienen en cuenta. Pero bueno, esto se pudo realizar en base a estudios de personas seleccionadas que se las estudiaron a lo largo de la vida por muchos años, 50 años, y se vieron cuáles factores de riesgo son los que más influyen y esas personas cuáles desarrollaron las enfermedades, como estas que les estaba nombrando. Entonces, nada, se diseñaron las calculadoras de la OMS que calcula el riesgo de la probabilidad de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular en los próximos 10 años. ¿Qué factores tienen en cuenta? De los que nombramos, solamente 6, que es la presencia o ausencia de diabetes, el sexo, si es masculino o femenino, si es fumador o no, la edad, va en rangos de 10, de 40 a 50, 50 a 60 y 60 a 70, la presión arterial sistólica y el colesterol total. Estos factores sumados se calculan, hay unas gráficas que generalmente lo calcula el médico en los controles de salud, y se estima el porcentaje.
Va de bajo riesgo hasta el 10% de probabilidades de sufrir infarto o ACV en los 10 años, 10 al 20%, moderado riesgo, 20 al 30% alto riesgo y 30 al 40% o más del 40% alto riesgo. En base a eso, bueno, nada, se determina la posibilidad y se toma una conducta. El médico determina una conducta, que pueden ser controles más seguidos, obviamente todo lo que nombramos antes, para limitar los factores que nombramos antes. Y también, si es necesario, se puede dar medicación preventiva sin tener la enfermedad en sí, que por lo general suele ser o aspirina de forma preventiva o una estatina, que es para bajar el colesterol de forma preventiva. Bien, y como resumen, antes de terminar, desde acá lo principal que tienen que grabarse, tener en cuenta y llevarse es básicamente limitar todo lo que nombramos antes, el desarrollo de todos los factores y por lo tanto el desarrollo de la principal causa de muerte en nuestro país. Entonces tengan presente que nada, hay que consumir diariamente frutas, verduras en distintos tipos y colores, limitar el consumo de alimentos que sean altos en grasas y azúcares simples, reducir el consumo de sal y los alimentos que contienen alto contenido en sal, sodio, sumar actividad física, de la forma que nombramos hace un ratito, abandonar por completo el cigarrillo y evitar la exposición a otras personas y limitar el consumo de alcohol. Bien, eso es lo principal que se tienen que llevar y bueno, eso fue lo último. Ahí ya terminamos la charla.